Muy buenas noches, queridos hermanos, jóvenes, amantes de la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la lección número 21 de esta serie. En la lección pasada estuvimos hablando acerca de Ananías. En esta ocasión hablaremos acerca de Bernabé y la próxima lección es sobre Apolos, colaboradores del Evangelio que tuvieron a bien poner su disposición para el Señor, para ofrecer al Señor, ¿verdad?, todo lo que sus capacidades y todo lo que Dios quería hacer con ellos. Ellos estaban dispuestos a obedecer. En esta ocasión la lección se encuentra en Hechos 4:36, capítulo 4, versículo 36, el 37, el versículo 9, del 22 al 27, en el capítulo 11, el versículo 22, versículo 25, y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y la palabra de Dios lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco habían hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y por último, en Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. La idea principal de esta lección es la siguiente: si nos llaman cristianos, debemos tener el mismo espíritu de servicio que tuvo el Señor. Y los propósitos de la lección es, número 1, analizar lo que es un verdadero cristiano en el modelo de vida de Bernabé. Número 2, reconocer nuestros prejuicios, actitudes egoístas ante los demás. Y número 3, disponerse a ser instrumentos en manos de Dios para ser de bendición a otro. Bien, amados hermanos, en esta lección que se titula Bernabé es un cristiano ejemplar. Primeramente, debemos de preguntarnos quién fue Bernabé y en qué época o en qué momento surgió Bernabé. Sin duda, Bernabé fue un hombre con un rol importante o de suma importancia en la labor de la expansión del Evangelio. Por lo menos en el primer siglo. Tenía una visión diferente de las cosas y en especial de las personas, que eso hace mucha falta hoy día. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo. Más adelante en los versículos vamos a ver ¿por qué se dicen todas estas cosas de Bernabé? Bernabé no se habla tanto en la Biblia de él, no escribió un evangelio, pero sí fue de suma importancia en el desarrollo de los grandes hombres de Dios
Y es que a veces hay un refrán que dice, yo lo oía mucho en la escuela, que los profesores a veces lo comentaban y decían que a veces hay que ser peldaño para que otros suban. Eso no es otra cosa que usted ser útil para aquellos que quieren alcanzar a Dios. En la obra del Señor no hay unos más grandes ni unos más pequeños. Todos somos colaboradores. Tampoco, vamos a ver en esta lección, que tampoco nos podemos atribuir ningunos méritos, ninguna capacidades especiales. Porque lo que tenemos nosotros nos los ha dado el Señor. A uno, dice la palabra, que constituyó profetas, a otros, ¿verdad? Pastores, y así sucesivamente, a otros maestros. De tal manera que entre todos completamos o hacemos un complemento de lo que se necesita para, o de lo que Dios necesita en nosotros para echar la obra de Él adelante. Esas capacidades no vienen de nosotros. Nosotros las ponemos a la disposición. Lo que Dios necesita de nosotros es la disposición realmente. Las capacidades nos las va a dar Él, el conocimiento nos lo va a dar Él. Y obviamente nosotros siempre nos preparamos, ¿verdad? Pero realmente nadie puede hablar una palabra del Señor si el Señor no está con él. Por lo menos para que el Espíritu Santo se manifieste. Bien, él era legítimo de la tribu de Leví, natural de Chipre. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Y aquí en Hechos 4:36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, le pusieron este sobrenombre porque es lógico pensar, y se deduce de la misma palabra, que José era una persona que era bien afín a la obra del Señor, tenía muy presente cuáles son los preceptos y los estatutos en el camino de la salvación, y realmente su comportamiento hacia los demás, su entera disposición hacia los demás, lo hicieron merecedor de este nombre que se le llamó, sobrenombre que se le llamó Bernabé, ¿verdad? Que significa hijo de consolación. Así que, en otras palabras, Bernabé es lo que se conoce como un cristiano, ¿verdad? Ejemplar. Un cristiano de los que los podemos reconocer muchas veces, pero que lamentablemente en otras ocasiones vemos que hace falta este tipo de personas, ¿verdad? En la iglesia. Muchas veces, a diferencia de lo que fue con Ananías y Zafira, que ellos vendieron la heredad y no fueron sinceros con el Espíritu Santo, y cuando el apóstol les preguntó, sabiendo ya, porque el Espíritu se lo había revelado, ellos no solamente lo negaron, sino que renegaron, mintieron a lo que era la verdad. No así Bernabé, que Bernabé, según el versículo 37, dice que tenía una heredad. Posiblemente, no sabemos cómo él tenía esta heredad, porque la tribu de Levita era una tribu que estaba dedicada al sacerdocio. No sabemos si él podía quedarse con esta propiedad, pero lo que sí sabemos es que él decidió venderla y llevarlo todo a los pies de los apóstoles, ¿no? Porque recordemos que en este principio no tenían muy claro la iglesia cuándo era la segunda venida del Señor, creían que iba a ser rápido, y comenzaron a vender las propiedades y a hacer un bien común para el mantenimiento de todos ellos, ¿verdad? Y en medio de esto pues surge que él vendió esa propiedad y dice que la depositó a los pies de los apóstoles en Hechos 14, 36 y 37. Bernabé fue también un compañero del apóstol Pablo en los primeros años de su ministerio, y su labor fue encomiable y ejemplar para todos nosotros. Y vamos a ver qué podemos aprender de este hombre en la lección de hoy.
El versículo número 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bien, recordemos que Saulo había sido un perseguidor résimo de la iglesia, ¿verdad? Y dice, se comenta de él que era una persona que estaba haciendo estragos en la iglesia porque los perseguía, y muchos cristianos le huían a Saulo por su aferro a estas leyes de este país, ¿no?, que tenían en contra de los cristianos. Ahora convertido Pablo, en Pablo, de Saulo a Pablo, ahora convertido, había habido un cambio en él. Pero muchos cristianos todavía se resentían creerle, porque todavía ellos pensaban que este hombre era una treta de él para confundir y para atacar a la vez a los cristianos. No encontraba un total apoyo entre los judíos. Así que en este panorama es que aparece Bernabé, y en otras palabras, él prácticamente intercede por Saulo, por Pablo. Y es así como entonces se compromete Bernabé, porque recordemos, ¿verdad?, que dice aquí que por más que Pablo se esforzaba mucho más, pero confundía a los judíos que moraban en Damasco, porque él demostraba que Jesús era el Cristo. Era contrario totalmente a lo que él antes en su arrogancia pregonaba, ¿no? Y tenía sumamente confundido a muchos cristianos, de tal forma que Bernabé entonces, habiéndole oído y Bernabé conociéndole más de cerca, dice que cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esto refiriéndose a Pablo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Porque una cosa sí estamos seguros, mis amados hermanos, y es que Pablo, una vez se convirtió, predicaba el evangelio con una libertad que dejaba atónitos a todos. Y adicional a eso, no le importaba ya morir. Bueno, lo vemos después al final, cuando murió por la causa, ¿verdad? Todos ellos murieron por la causa. Bernabé también fue muerto por la causa de Jesús. Y vemos la valentía y el ahínco con que, según antes, él defendía al Señor equivocadamente. Ahora lo vemos de una forma atacando a los que atacan al Evangelio. Pero entonces en esta ocasión a él no le creen los propios judíos, de tal forma que Bernabé intercede por él. Y he aquí la humildad de Bernabé. Se entiende que Bernabé era un hombre respetado en la iglesia, con una posición respetada, muy merecida por sus acciones, por sus actuaciones, ¿no?, en favor del Evangelio. Y entonces, cuando intercede ante los apóstoles, estos pues aceptaron a Saulo, a Pablo, y entonces él logra, ¿verdad?, tomar ahínco en la obra del Señor. Y ya él estaba ante sí predicando a Jesús de una forma contundente, y de una forma que dice que se convertía la gente. Muchísimas personas se convertían cuando él daba estos mensajes. De tal forma también que la iglesia gentil también se fue esparciendo. Había una confusión, ¿verdad?, porque los judíos creían que este evangelio solamente era para ellos, pero ya Dios le había mostrado a través de las visiones que este evangelio era para toda criatura que creyese, ¿verdad? Y vemos aquí entonces que
que ante estas confusiones también, dice el versículo 11:22, llegó la noticia de que estas cosas a oídos de la iglesia, llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bien, en esta ocasión, Bernabé, que era un hombre que gozaba de un prestigio, de una posición en la iglesia, tomó a bien buscar a Pablo para que le ayudase en esto. Hermanos, y vemos aquí la humildad de este siervo de Dios, que a veces hoy día nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien se está levantando, ¿verdad? Y ha dado fruto, un fruto en el Evangelio que da muestras de que hay una conversión genuina, y a veces menospreciamos a estas personas que se levantan, y a veces creemos que por su posición social o por su posición económica no pueden aportar al Evangelio, pero Dios usa a toda aquella persona, ¿verdad?, que se ponga en las manos del Señor y que verdaderamente tenga un deseo por la obra, verdaderamente tenga un compromiso con el Evangelio, con Jesús, con las almas perdidas, ¿verdad?, para predicar este Evangelio. Y muchas veces se menosprecian estas personas. Yo recuerdo en una ocasión, yo recién convertido, salí con un hermano a hacer trabajo personal a un sector, y cuando llegamos a ese sector, una de las personas que estaban en ese momento atendiéndonos nos hizo saber que ya habían ido de otra iglesia a predicarles en este Evangelio, y yo sentí un poco de tristeza, pero la persona que andaba conmigo, que era ya una persona madura en el Evangelio, me dijo: no te preocupes, las almas son del Señor, y Dios pone el deseo en nosotros y nosotros tenemos que obedecerle rápidamente. Si nosotros no obedecemos rápidamente, el Señor levantará a otra persona para predicarles, porque verdaderamente las almas son del Señor, y cuando Dios desea llevarle un mensaje a alguien, ¿verdad?, nosotros tenemos que estar dispuestos. Nos llama a nosotros primeramente. Si nosotros no estamos disponibles, llama a otra persona. Por eso es que decíamos en la lección pasada, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener el oído agudo para cuando Dios nos llama y nos necesita. En este caso, aquí Bernabé tenía una profunda humildad, un sentido de una visión fija de lo que es el Evangelio, ¿no?, de lo que significa uno estar presto para servir a Dios sin importar la posición, sin importar las opiniones de nosotros, sino lo que interesa, ¿verdad?, es lo que Dios ponga en nuestro mandato para obedecer, y nosotros dar pie, ¿no?, para que la obra del Señor siga adelante. Nosotros, si miramos retrospectivamente, nos vamos a dar cuenta que en la iglesia aquellos jovencitos que estaban antes sentados en las bancas, ahora son los líderes, son los que están pastoreando, ¿verdad?, y son los que tienen a cargo la encomienda del Señor. Esto no se detiene hasta que Cristo venga. Nosotros simplemente obedecemos, somos, ¿verdad?, no hay posiciones grandes ni posiciones pequeñas, sino que todos somos colaboradores del Señor en este Evangelio, y realmente lo que importa es que estemos prestos a dar el servicio cuando Dios nos necesite. Así ha sido siempre, así ha sido con las grandes obras que ha hecho el Señor, las grandes cosas que ha hecho el Señor, ha sido utilizando personas que a veces pasan desapercibidos dentro de muchos medios o dentro de la iglesia, pasan desapercibidos, pero estaban allí cuando Dios los necesitó. Lo importante es que tú también estés allí, que yo también esté aquí, cuando Dios nos necesite, cuando nos llame, cuando tengamos que hacer algo. No mirar, no decir, eso no es un trabajo que yo pueda hacer, vamos a dárselo a otro, o repartirlo. No. Si Dios lo pone en mi corazón, debo de obedecerle al Señor, porque de eso se trata, de que tengamos el oído afinado para escuchar la voz de Dios. En esta ocasión, después de fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, se lo trajo. Ahí vemos entonces cómo Bernabé, ¿verdad?,
sí estaba, el Espíritu lo había convencido, ¿verdad?, de la conversión de Pablo, y fue un facilitador, ¿no?, de que la obra del Señor continuara hacia adelante con esta cosa. No obstante, en el primer viaje que habían hecho, en el primer viaje misionero, había ido Juan Marcos, que era un familiar, ¿no?, de Bernabé, y Marcos en esa ocasión se había retirado de ese primer viaje misionero, lo cual causó en Pablo algún tipo de reparo, ¿no? Y en esta ocasión se negó Pablo a que Bernabé llamase a su sobrino, y Pablo, sin embargo, decidió ir con Silas, y sin embargo Bernabé fue con su sobrino. Pero más adelante vemos entonces que este Marcos fue el escritor del Evangelio de Marcos, y se cree que en el dictado se lo dictó el apóstol Pedro. Pero finalmente, de alguna manera, la experiencia al comienzo de este segundo viaje misionero sirvió de estímulo para este muchacho y fue causado por la decisión de Bernabé. O sea, mis amados hermanos, que mire, Dios siempre nos cuida, nos vela, pero siempre nos perdona, ¿no? Porque cuando hay un deseo grande de servir al Señor, puede quizás cometer algún error un hermano, pero eso no es motivo para que lo marginemos. Cuando vemos que se trata de levantar, nuestro esfuerzo debe ir dirigido precisamente a eso, a ayudar al hermano a reponerse, a levantarse. Porque este Juan Marcos, vemos que una vez después de este primer viaje que tuvieron esa experiencia de él, sin embargo después fue de mucha ayuda en el Evangelio, en la causa de Jesucristo, fue de mucha ayuda y para alcanzar muchas almas. En la misma forma en que Bernabé le dio esa oportunidad a Pablo ¿verdad?, y puso su propio empeño en hacerle ver a los judíos, ¿no?, a los apóstoles, que había una verdadera conversión en Pablo, que ya no era Saulo, y le dio esa oportunidad. Pero vemos aquí que Pablo en un principio dudó de llevar a Marcos con él por lo que había sucedido anteriormente. Pero vemos que cada persona, según David tuvo también una oportunidad de arrepentirse, nosotros también tenemos que estar prestos a dar la mano a la persona que verdaderamente, ¿verdad?, hace una profesión de fe, que verdaderamente, si ha cometido alguna falla o algo, quiere levantarse. Nosotros estamos para ayudarla a levantarse, ¿no?, para que se restaure en su totalidad, y porque puede ser de bendición, hermano, en la causa del Evangelio. No podemos nosotros, como decimos a veces, hacer acepción de personas porque haya pasado esto o aquello, ¿no? Pueden haber diferencias en la iglesia, puede haber diferencias entre opiniones de hermanos, puede haber discrepancias en doctrinales de alguna forma que no sean de salvación, pero realmente eso no es un motivo para que nosotros pongamos pie de tropiezo, porque nosotros marginemos, sino que nosotros, todo lo que sea en favor del Evangelio, todo lo que sea en favor, ¿verdad?, de alcanzar las almas, que verdaderamente ese es el propósito de la iglesia, ¿no?, alcanzar las almas perdidas, pues tengamos a bien ser de utilidad en la obra del Señor. Realmente vemos que Bernabé hizo una aportación grandísima. Él no fue una persona que atrajo para sí, como pasa algunas veces, atrajo para sí de alguna forma la atención, sino que el siervo de Dios nunca atrae la atención hacia sí, siempre la atrae hacia el Señor, porque realmente aquí nosotros ninguno somos grandes, sino que mientras más pequeños nosotros somos, más grandes el Señor. Yo siempre les recuerdo a mis jóvenes, a ustedes, aquella anécdota de la persona que veía al Jesucristo aquel de allá de Venezuela, creo que es que está,
y desde lejos se ve, uno lo ve chiquitito, desde lejos se ve bien pequeño, pero según te vas acercando va siendo más grande hasta que es una estructura bien alta. Y así mismo es Dios. Nosotros, mientras más pequeños somos nosotros, más grande se va haciendo Él. Y mientras más nosotros le demos la oportunidad a Él de que sea, y a su Santo Espíritu, de que sea el que ministre, de que sea el que obre, ¿verdad? Pues más positivos van a ser los resultados, más exitoso va a ser la obra del Señor, y al fin y al cabo nosotros somos colaboradores y participadores de lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que después que hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Siervos inútiles somos. Porque realmente quien pone el querer y el hacer en nosotros viene de Dios. De nosotros no podemos dar nada bueno. Damos lo que Dios nos da, y lo que Dios da siempre es bueno, siempre es bueno. La conclusión de esta lección, y antes de la conclusión quiero hablar de una reflexión así que dice: si vivimos solo para servirnos a nosotros mismos, al final no tendremos nada y estaremos solos. Si invertimos en otros, habremos dejado un legado para la posteridad, ¿verdad? Entonces, todo grupo necesita un motivador, un pensador positivo, una persona de fe, porque tarde o temprano cada persona necesita estímulo y motivación. Recordemos al profeta allá cuando estaba descansando, ¿no? Cuando se había retirado, tuvo que ir un ángel del Señor, ¿verdad? Y decirle: come, ¿verdad? En otras palabras, prepárate, porque te tengo una gran encomienda. En el cristiano no hay tiempo para descansar. Tenemos que estar trabajando. El tiempo es corto, la venida del Señor está a las puertas y nosotros tenemos que hacer lo propio, ¿no? Trabajar para el Señor. Dice que el mundo está lleno de personas negativas que ven en un problema de todas las cosas una tragedia en cada circunstancia. Ciertamente, muchas personas tienen un punto de vista negativo en lo que hacemos, o nos ponen pero, nos ponen, como dicen, trabas, pero realmente nosotros sabemos en quién hemos confiado. Si Dios es el que nos llama, Dios abre puertas, ¿verdad? Y Dios, al fin y al cabo, es el que se glorifica, y la gloria toda se la damos a Él. Es verdad que estamos viviendo días peligrosos, todos lo sabemos. De hecho, esta lección de hoy, yo no sé si ustedes se fijaron en la lámina que tiene un saludo que muy bien pudiéramos decir, ¿verdad? Que si era como algo que estaban ellos pensando que iba a suceder, porque es el saludo que se hace mucha gente hoy día. Eso es lo que está retratado en esta lección, y esta lección fue mucho antes, ¿verdad? De que sucedieran todo esto de la pandemia, la imprimieron mucho antes. Y encontré eso bastante, ¿verdad? Peculiar, por decir así. Es verdad que estamos viviendo estos días peligrosos, donde la violencia, la inseguridad, la corrupción son las órdenes del día, pero lo que no podemos permitir es que la influencia de estas condiciones nos aíslen. De hecho, ustedes han visto muchos memes en las redes que ahora, aparte de que en lugar de que se hayan cerrado las iglesias, ahora hay más iglesias, porque hay una en cada casa, ¿no? Ahora glorificamos más a Dios desde la casa. Y ahora muchas personas que no iban a la iglesia antes también están dispuestos a glorificar el nombre de Dios y a creer en las promesas de Dios. Entonces, esto que no nos aísle, no nos contaminen ni nos vuelvan amargados ni recelosos, y perdamos la fe en Dios, en la vida y en los demás. Necesitamos más personas como Bernabé. Así que en esta preciosa noche, que Dios te bendiga, Dios te guarde. La hermana Lilia no ha podido estar con nosotros, pero seguramente en la próxima lección tal vez se las dé ella. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta la próxima. Ahora hacemos una oración para despedir esta clase bíblica. Padre, gracias, Señor. Te damos por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, porque aún en medio de estas circunstancias te alabamos y te glorificamos, Padre. Tenemos toda nuestra confianza en ti. Gracias por cada joven, cada persona, Señor, cada miembro de nuestra iglesia, cada persona que en ti ha creído, Señor, y en tus promesas. Te pedimos, Señor, Padre Santo y bueno, que tú
Padre bueno y santo, nos guíes, que tu Santo Espíritu, Señor, esté todo el tiempo guiándonos y que, Señor, tú alumbres nuestro camino, sepamos qué vamos a hacer, Señor, en cada circunstancia, en cada ocasión, solo para glorificar tu nombre, Señor, para que tu obra, Señor, siga esparciéndose, para que tu mensaje sea entendido. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.